¿Está vigente todavía su pensamiento? Y creo yo que si bien han habido modificaciones muy importantes en el siglo que nos separa de los años cumbres de Mariátegui, justamente en estos años estamos cumpliendo sucesivos centenarios. Sin embargo, los aspectos centrales de su diagnóstico de la sociedad peruana, su lectura de la realidad nacional, creo que nos plantea una problemática que en lo fundamental sigue vigente en este país, que es la problemática de la fractura, es la problemática de la discontinuidad, de la exclusión, de la opresión, de la explotación. La problemática de los pueblos indígenas realizada por Mariátegui mantiene elementos fundamentales de vigencia. Más aún porque en los últimos años, como lo señalan diversos estudiosos, se está desarrollando un proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra en el Perú. Ciertamente después de la reforma agraria de Velasco, incluso hasta la década de los 80, 90, incluso hasta el inicio del fujimorismo, el Perú era uno de los países que tenía una de las estructuras de propiedad agraria más democráticas del continente, ¿no? Esto ha comenzado a revertirse de manera acelerada a partir de la aparición de enormes latifundios que incluso en términos de extensión de tierras cultivadas hoy son más grandes que los latifundios que la reforma velasquista expropió. Corriente a la cual me adscribo, la corriente del socialismo mariateguista, ¿no es cierto?, que está activa en el Perú desde la década de los 70. Mantenemos discrepancias, ¿no?, sobre eso. Primero, justamente una de las limitaciones del modelo de la propuesta velasquista es que las formas de propiedad que planteó, que son las que tú has mencionado, cooperativas y SAIs, obviaban al principal actor histórico de la economía agraria en el Perú, que es la comunidad campesina. Y justamente eso generó rechazo, resistencias y generó importantes movimientos de tomas de tierras, incluso en el contexto de la reforma agraria velasquista, que apuntaban más bien a desplazar a estas instancias creadas desde el Estado y que muchas veces eran formas encubiertas de propiedad estatal de la tierra en última instancia, reemplazarlas por el legítimo propietario de las tierras, las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, el eje de la propuesta agraria mariateguista, del socialismo mariateguista de los años 70, 80 y siguientes, fue la reivindicación de la propiedad comunal de la tierra. Ahora bien, la comunidad campesina es una institución que está en permanente redefinición, no es una institución estática, no responde a una suerte de visión romántica idealizada, ¿no? La comunidad campesina es una estructura política de economías que agrupa economías familiares y que combina la propiedad o el acceso familiar e individual a la tierra con formas de cooperación, con formas de intercambio, con formas de propiedad también de determinados partes de sus territorios, ¿no? Entonces creo que si se entiende así, la comunidad campesina, lo que se ha vivido en los últimos años es una redefinición al interior de la comunidad del peso que tienen las distintas formas de propiedad y de posesión de las tierras, ¿no? Pero creo que todas las estadísticas y los resultados que dan cada cierto tiempo, las encuestas de hogares y el último gran censo agrario, es que el número de comunidad campesina no ha disminuido en el Perú, al contrario, se ha incrementado, porque la comunidad campesina sigue siendo la principal estructura de articulación no solo de los aspectos económicos, sino también de los aspectos sociales y culturales. En ese sentido, yo creo que el eje de la propuesta, que es el tema de la comunidad campesina, sigue siendo un tema vigente. ¿Crees que hoy en día el socialismo peruano ve, al igual que como veía Mariátegui, el rol de la cultura en la forja de un socialismo peruano? Bueno, en el discurso probablemente sí, es decir, los partidos de izquierda, los partidos realmente de izquierda en el Perú de hoy seguimos afirmando la importancia de la cultura, pero el peso práctico, el involucramiento directo de las izquierdas en la producción cultural es ciertamente muy limitado, ¿no? A diferencia de lo que sucedía hace pocas décadas, en la década de los 80 y los 90, ¿no? Y el Caballo Rojo era pues un lujo cultural, ¿no es cierto? Era un semanario con una calidad cultural y política muy alta, ahí sí en plena correspondencia, digamos, ¿no? Con esta voluntad integral, totalizadora de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y ahí se fue construyendo la subjetividad de José Carlos desde sus años de adolescentes y buscó también, ¿no?, intentar sus propios escritos literarios, ¿no?, que tienen una calidad irregular, pero que demuestran una voluntad de creación cultural muy grande, ¿no?
Y esto no lo perdió nunca. No lo perdió nunca, porque recordemos que uno de sus últimos escritos es una novelita, ¿no? A raíz de una anécdota que él conoció en Europa y después encontró en algunos medios, Siegfried y el profesor Canella. En todo caso, creo que esta voluntad integradora dentro del proyecto político de la cultura y de la mejor cultura, no de la cultura instrumentalizada en función del proyecto político, ¿no? Sino una cultura que vale por sí misma y que por el simple hecho de ser buena cultura, buena literatura, ya de por sí es un producto revolucionario, ¿no? Y creo que esta cualidad de José Carlos, que no fue adecuadamente entendida por sus inmediatos sucesores, es algo que recuperamos en parte hace algunas décadas, pero que hoy día también probablemente está un poco debilitado, ¿no?